A lo largo de la historia han existido animales realmente feos y aterradores, desde criaturas con dentaduras horribles hasta aves capaces de mutilarte en cuestión de segundos. En el video de hoy he preparado una lista para ti con 10 animales que, afortunadamente, ya no existen. Número 10. Dunkleosteus. Hace 360 millones de años, el océano era el hogar de uno de los animales más aterradores de la historia. Si esta bestia existiera en nuestros días, nadie se atrevería a nadar en el mar. No solo tenía un aspecto horrible, sino que era prácticamente indestructible. Pero algo muy misterioso ocurrió con ellos, y los científicos aún no entienden por qué se extinguieron. El Dunkleosteus era un monstruo submarino que parecía sacado de una pesadilla. Medía casi 10 metros de largo, pesaba cerca de 4 toneladas y, cuando le daba hambre, arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Pero lo realmente aterrador era su anatomía. En lugar de tener escamas, como la mayoría de los peces, el Dunkleosteus estaba cubierto de hueso sólido. Esta especie de armadura protegía su cabeza y parte de su cuerpo. Cuando otros peces intentaban atacarlo, chocaban contra una poderosa placa ósea y no le hacían ni cosquillas. A diferencia de los peces normales, el Dunkleosteus no tenía dientes afilados ni puntiagudos. En su lugar, poseía 2 enormes láminas óseas muy filosas que funcionaban como una guillotina. Así que, si esta bestia te lograba atrapar, te partía en 2 de una mordida. Como ya te imaginas, el Dunkleosteus no tenía muchos enemigos naturales. Se trataba de un superdepredador ubicado en la cima de la cadena alimenticia, y se comía a cualquier criatura que se cruzara en su camino. Pero de pronto, una extinción masiva acabó con todos ellos. Hasta la fecha, los científicos no han logrado explicar qué pasó con este pez. Por su horrible aspecto, por esa mordida tan letal y por su armadura impenetrable, este es uno de los animales más aterradores de la historia. Antes de continuar, recuerda que, si te gusta aprender curiosidades, tienes que suscribirte a mi canal ahora mismo. Número 9. Avenida del Terror. Hace millones de años, en nuestro planeta vivió una de las aves más despiadadas de toda la historia. Su aspecto era grotesco. Tenía un cuerpo gigantesco y un pico muy afilado con el que destrozaba a sus pobres víctimas. Los científicos decidieron nombrarla como el ave del terror, y su nombre no es por mera casualidad. El ave del terror vivía en Sudamérica. Se trataba de una gigantesca ave carnívora muy temida durante su época. Aunque no podía volar, poseía una velocidad letal y un pico que le servía como arma punzante. Estos animales medían cerca de 3 metros. Si existieran en nuestra época, los humanos seríamos presas fáciles para ellas. Su apariencia era realmente perturbadora. Tenían patas largas y musculosas, adaptadas para correr a gran velocidad. Se cree que podían alcanzar los 50 kilómetros por hora con mucha facilidad. Para un ser humano, sería prácticamente imposible escapar de ellas. Seríamos parte de su dieta. Pero lo realmente aterrador era su pico, curvado, afilado y con forma de gancho. Esta era su arma letal. Lo usaban como un hacha para golpear y destrozar a sus presas, y cazaban todo tipo de animales. Constantemente buscaban comida, y gracias a su velocidad, altura y visión, encontraban alimento con mucha facilidad. Por fortuna para los humanos, estas aves fueron desapareciendo poco a poco. Otros animales más grandes y fuertes se las comieron toditas. En la historia de nuestro planeta, las aves del terror son consideradas como uno de los animales más feos y temidos de todos los tiempos. Número 8. Megalograptus. El Megalograptus era un animal que vivía en las profundidades del océano. Parecía una combinación entre una langosta y un escorpión, pero con una apariencia aún más grotesca e intimidante. Estos animales habitaron el fondo del mar hace más de 400 millones de años, en un mundo donde no llegaba la luz y donde vivían criaturas tan extrañas que parecían sacadas del infierno. Ahí vivían estas cosas. Los Megalograptus tenían tenazas gigantes, la apariencia de un escorpión, y eran depredadores letales. Estos animales pertenecían a un grupo de artrópodos conocidos como escorpiones marinos. Aunque no se trataba de un verdadero escorpión, su aspecto era bastante similar. Pinzas afiladas para destrozar a sus víctimas. Un cuerpo alargado que daba pavor
y una especie de aguijón en su cola que usaban como arma mortal. Nadaban usando sus extremidades como aletas y se movían rápidamente para atacar a sus presas. Su modo de ataque era bastante parecido al de los escorpiones terrestres. Se alimentaban de pequeños animales marinos a los que atacaban por sorpresa. La forma de su cuerpo, sus pinzas desproporcionadas y su cola puntiaguda lo hacían parecer una criatura sacada del inframundo. Cada parte de su cuerpo estaba hecha para cazar, aplastar y desgarrar a sus víctimas. La mayoría de los fósiles han sido encontrados en Norteamérica y se cree que durante muchos años fueron criaturas sin rival. Sin duda, eran animales muy aterradores y grotescos. Número 7. Schifactinus. Durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años, en el océano vivía un horrible monstruo marino. Esta bestia satánica medía cerca de 5 metros de largo, tenía una expresión de pocos amigos, ojos saltones y unos horribles dientes afilados que apuntaban hacia afuera. Era un depredador con una apariencia escalofriante. El Schifactinus era un pez muy feo y muy temido en la antigüedad. Se han encontrado fósiles de hasta 5 metros de largo. Era tan grande como un tiburón actual. Su cuerpo era alargado, muy parecido al de un pez aguja, pero con una expresión nada amigable y ojos que parecían salirse de sus cuencas. Pero la parte más aterradora era su gigantesca boca llena de dientes puntiagudos, con la que podía mutilar presas enteras en cuestión de segundos. Muchos de los fósiles encontrados muestran a un Schifactinus muerto con otro pez casi completo dentro de su estómago. Esto quiere decir que, muchas veces, morían por ser demasiado glotones. Se tragaban animales tan grandes que se asfixiaban al no poder digerirlos. Los Schifactinus parecían un experimento fallido de la naturaleza, pero eran 100% reales. Su expresión parecía enojada todo el tiempo, con la mandíbula entreabierta y mostrando sus dientes horribles, como una advertencia para sus enemigos. Solo imagínate nadar en el mar y ver que este animal se acerca a ti. Su mezcla de aspecto grotesco, dientes descompuestos y hábitos de caza salvajes son un recordatorio de que la naturaleza también diseña cosas espantosas. Número 6. Titanoboa. La titanoboa fue una serpiente verdaderamente aterradora que habitó nuestro planeta hace millones de años. Su aspecto era tan perturbador como su tamaño. Se dice que tenía una fuerza descomunal y que, una vez que atrapaba a su presa, era imposible que escapara. Lo peor es que vivía mucho más cerca de lo que te imaginas. La titanoboa fue la serpiente más grande de toda la historia. Medía alrededor de 14 metros de largo y tenía un peso estimado de 1 tonelada. Para que te hagas una idea, era más larga que un autobús escolar y tan pesada como un automóvil. Jamás ha existido otra serpiente con esas mismas dimensiones. Su método de caza era la estrangulación. Afortunadamente, la naturaleza no la dotó de veneno, pero ni siquiera le hacía falta. Imagina a esta serpiente gigante deslizándose silenciosamente entre aguas turbias, con ojos fríos y sin emoción, y una boca lo suficientemente grande como para tragarse a un humano entero. Su piel gruesa y escamosa le permitía camuflarse perfectamente en su entorno y atacar de forma fulminante. Por su tamaño y su fuerza, era imposible escapar una vez que te atrapaba. En el año 2009, esta serpiente sorprendió al mundo por primera vez. No se tenía registro de una criatura tan gigantesca. Sus restos fueron encontrados en el interior de una mina de carbón, y según los estudios, la titanoboa vivía en lo que hoy es Colombia. Afortunadamente para nosotros, este animal tan aterrador desapareció hace millones de años. Número 5. Deinosuchus. El Deinosuchus fue un animal muy temido que vivió hace más de 70 millones de años. Incluso los dinosaurios que compartían su época le tenían miedo. Esta bestia medía más de 10 metros de largo, y su método de ataque consistía en ocultarse de forma sigilosa para atacar por sorpresa. Pero, a pesar de ser un depredador formidable, un día comenzó a desaparecer hasta extinguirse por completo. El Deinosuchus vivía en lo que hoy es Norteamérica. Dominaba los ríos y pantanos de la región con una brutalidad nunca antes vista. Era un pariente lejano de los cocodrilos actuales, y su comportamiento y aspecto eran bastante similares.
La gran diferencia es que esta bestia medía entre 10 y 12 metros de largo y pesaba cerca de 8 toneladas, mucho más grande que cualquier cocodrilo moderno. Su aspecto era realmente espeluznante, un cuerpo robusto cubierto de piel gruesa y escamosa, una cabeza enorme y una mandíbula tremendamente potente. Sus colmillos estaban diseñados especialmente para triturar a sus presas sin piedad. Cuando tenía hambre, simplemente se ocultaba bajo el agua y esperaba pacientemente a que un dinosaurio se acercara a su zona. Cuando una presa caía en la trampa, salía violentamente del agua, atrapando a su víctima con una mordida letal. A pesar de encontrarse en la cima de la cadena alimenticia, estos animales fueron desapareciendo poco a poco. Se cree que los cambios en su hábitat y la falta de alimento redujeron su población hasta extinguirse por completo. En la actualidad, el Deinosuchus es considerado uno de los animales más aterradores que han existido. Número 4. Roedor gigante. Hace 8 millones de años, en Sudamérica vivió un roedor de tamaño descomunal. Para ponerlo en perspectiva, era tan grande como una vaca moderna, pero con la apariencia de una rata. Si viviera en nuestros tiempos, seguramente sería uno de los animales más feos del reino animal. El nombre científico de este animal era Phoberomys pattersoni. Se trataba de un roedor gigantesco, con un tamaño que desafiaba toda lógica. Medía cerca de 3 metros de largo, con una altura de 1,5 metros, y un peso estimado de unos 700 kilogramos. Era una bestia con dimensiones similares a las de una vaca, pero con la horrible apariencia de un roedor gigante. Tenía una cabeza alargada, con incisivos delanteros muy grandes, como los de los roedores actuales, diseñados para triturar materiales duros. Este monstruo de la antigüedad vivía en pantanos y ríos de Sudamérica, moviéndose torpemente entre el barro y las zonas húmedas. Se cree que utilizaba su enorme cuerpo para intimidar a posibles depredadores. Su aspecto robusto y su caminata lenta lo convertían en una presa tentadora, pero no necesariamente fácil de cazar. Por su gran tamaño y sus dientes afilados, probablemente muchos depredadores lo pensaban 2 veces antes de atacarlo. Imagínate ver una rata gigante del tamaño de una vaca, con dientes como cuchillas y un cuerpo capaz de aplastarte con su peso. Por fortuna para nosotros, estos animales se extinguieron por completo. Número 3. Megalodón. Una criatura de las profundidades de la historia que continúa es el megalodón, el tiburón más grande que haya vagado por los océanos, como muchos animales prehistóricos que desaparecieron de la conciencia pública. Hay un número significativo de fanáticos y teístas que creen que esta formidable bestia podría estar aún acechando en las profundas aguas azules de la actualidad. Así que abróchese el cinturón mientras nos sumergimos en el escalofriante mundo del megalodón, un animal que inspira tanto asombro como terror. La evidencia sugiere que el megalodón podría crecer hasta una asombrosa longitud de 6 pies y un tamaño comparable al de un dinosaurio. Para ponerlo en perspectiva, imagine una criatura tan colosal que sus mandíbulas podrían abrirse más de 11 metros de ancho. Esta boca gigantesca podría fácilmente atrapar a un gran tiburón blanco. Ahora deje volar su imaginación. ¿Podría ser posible? El tiburón blanco y el tiburón extraterrestre nadan aún sin ser detectados en las profundidades inexploradas del océano. Esta idea es una imagen a la vez estimulante y aterradora. La diferencia de tamaño entre el diente de un gran tiburón blanco y el de un megalodón es increíble, impresionado por su increíble velocidad y su mordida increíblemente poderosa. El megalodón fue uno de los primeros depredadores que jamás haya existido, por lo que es difícil creer que exista. Una criatura enorme podría simplemente desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, esta cuestión de la desaparición plantea un punto intrigante. ¿Podría haber megalodones acechando en las profundidades de los océanos? Vale la pena señalar que esta no sería la primera vez que se cree que una especie de pez está extinta, solo para ser redescubierta más tarde. El tiburón de Keelan, un pez de aguas profundas, se consideró extinto hasta que se lo encontró en la costa de África en un día de verano. Sin embargo, hay un problema.
Es relativamente fácil que pequeñas poblaciones de peces permanezcan ocultas en las profundidades marinas. El hecho de que no las hayamos visto en la historia reciente no significa automáticamente que vayan a estar allí, lo que aumenta la posibilidad de que estos antiguos gigantes hayan evolucionado a lo largo de millones de años, adaptándose a las condiciones de nuestros océanos y residiendo en las profundidades fuera del alcance de los ojos humanos, lo que es técnicamente factible. Debemos considerar cuán drásticamente ha cambiado la Tierra a lo largo de los humanos modernos. Piense en cuánto hemos cambiado desde entonces. Si el megaldón todavía existiera hoy en día viviendo de incógnito en las profundidades, probablemente habría evolucionado significativamente. En consecuencia, si existe un megaldón moderno evolucionado, podría tener la velocidad y el poder explosivo necesarios para derribar a un gran tiburón blanco. Entonces, ¿qué piensas? ¿Podría un megaldón seguir acechando por ahí de alguna forma? Número 2. Unicornio siberiano. Hace miles de años, en las frías estepas de Eurasia, vivió el Elasmotherium sibericum, mejor conocido como el unicornio siberiano. Esta criatura colosal medía más de 4 metros, pesaba unas 4 toneladas y tenía un cuerno de casi 2 metros en la frente. Aunque su nombre suene fantástico, este enorme rinoceronte prehistórico fue real y coexistió con los primeros humanos modernos. Su aspecto era grotesco: cabeza desproporcionada, cuello grueso, pelaje áspero y un gigantesco cuerno que probablemente usaba para defenderse, buscar alimento o competir por pareja. Por su tamaño, fuerza y apariencia temible, el unicornio siberiano es considerado uno de los animales más aterradores que han existido, y podría haber inspirado las leyendas modernas sobre los unicornios. Número 1. Arthropleura. El Arthropleura fue el milpiés más grande que ha existido en la historia. Podía medir hasta 2,6 metros de largo y más de medio metro de ancho. Se desplazaba lentamente con sus patas articuladas y tenía una apariencia realmente aterradora. Vivió durante el período carbonífero, hace más de 300 millones de años, en bosques pantanosos de Norteamérica y Europa. La atmósfera tenía niveles de oxígeno mucho más altos, lo que permitió que existieran insectos y artrópodos gigantes. Aunque su aspecto parecía feroz, era herbívoro y se alimentaba de plantas y vegetación en descomposición. Por su tamaño, se cree que no tenía enemigos naturales. Fue uno de los animales dominantes de su ecosistema durante millones de años. Su extinción ocurrió cuando los niveles de oxígeno comenzaron a descender. Por su tamaño monstruoso y aspecto grotesco, el Arthropleura es uno de los animales más feos y aterradores que han existido. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.